Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Ortiz y el día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es la perspectiva teórica de la ecología y hacer mención sobre el documental Antes de que sea tarde, dirigido por Leonardo DiCaprio, bueno, siendo este la cara principal del documental. El documental pues trata sobre el cambio climático. Él entrevista a distintos expertos, tanto de la política como empresarios, como científicos, entre otros, sobre el tema y pues nos da una amplia perspectiva sobre este. Pasemos a ver pues lo que es el tema principal del documental. Bueno, como les venía diciendo, este trata sobre el cambio climático en el planeta y la urgencia de poder tomar una acción en el año 2019 y pues desde hace mucho antes también se está buscando la forma de generar conciencia sobre el tema, apoyo y convicción sobre los daños que esto nos puede ocasionar. Como subtemas del documental tenemos la evidencia científica del calentamiento global, en lo cual vemos lo que es el aumento de las temperaturas globales, el deshielo de los polos y los glaciares, el aumento del nivel del mar. Tenemos también las consecuencias del cambio climático, lo cual son los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de recursos hídricos, el deterioro de los ecosistemas y amenaza a la seguridad alimentaria. También tenemos como subtemas la responsabilidad humana y la acción requerida, como las emisiones de gases del efecto invernadero, la necesidad de la transición hacia energías renovables, importancia de la conservación y la forestación y implementación de políticas y acuerdos internacionales. Por último, tenemos también lo que es un llamado a la acción, tanto en la toma de conciencia individual como colectiva, la adopción de estilos de vida más sostenibles y la presión a líderes políticos y personas del sector privado o empresariales. Tenemos una serie de preguntas a responder en cuanto al documental. ¿En qué consiste el movimiento ambiental? Bueno, este busca informar y sensibilizar a la población sobre las amenazas al medio ambiente, como lo es la contaminación, el cambio climático, la forestación, entre otros. Se lucha por la preservación de los ecosistemas, de las especies en peligro de extinción, los recursos hídricos y otros elementos que forman parte del entorno natural. A su vez, se ejerce presión y se exige a las autoridades y al sector privado que adopten medidas necesarias para poder mitigar el impacto ambiental. ¿Cuál es el papel de Leonardo DiCaprio en el film? Como lo mencioné anteriormente, pues es el portavoz, la primera cara, digámoslo así, de este documental, presta su voz, su cuerpo para dirigirse a distintas partes, conversar con distintas personas sobre el tema y narrar pues los diferentes segmentos. Además, él ejerce su rol como defensor de las causas ambientales y es el productor ejecutivo del film. ¿En qué consiste el calentamiento ambiental o global? Es el aumento sostenido de las temperaturas globales como un resultado de la influencia humana sobre el clima, lo cual conlleva pues, a profundos cambios ambientales. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Aumento del nivel del mar. ¿Qué nos trae esto? Derretimiento de los glaciares polares, expansión térmica de los océanos e inundaciones en zonas costeras y pequeñas islas. También trae como consecuencia los fenómenos climáticos extremos y los impactos en los ecosistemas, como la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies y la degradación de hábitats naturales. El Acuerdo de París, el cual es un tratado global para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. El Protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional que establece metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, promoción de energías renovables y eficiencia energética, incentivos y financiamiento para el desarrollo de tecnologías limpias, inversión en investigación y desarrollo en sostenibles y campañas de sensibilización sobre el cambio climático e incorporación de la educación ambiental en los planes de estudio. ¿Cuáles entes gubernamentales tienen un papel protagónico acá en este documental? Tenemos las Naciones Unidas que a través del Acuerdo de París pues tratan acá sobre el tema, gobiernos nacionales, el cual pues se les pide un establecimiento de políticas
y objetivos de reducción de emisiones. Gobiernos locales y municipales en cuanto al desarrollo de planes de acción climática a nivel local y agencias gubernamentales especializadas que éstas se encargan de recolectar datos y monitoreos ambientales. Aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta. Según lo expuesto en el documental, si esto sucede, ¿qué es lo que puede pasar? Aumento del nivel del mar, derretimiento de los glaciares y caquetes polares, impactos en la biodiversidad, aumento de los fenómenos climáticos extremos y efectos en la salud humana. ¿Cuáles consecuencias tiene el derrame de combustibles fósiles? Contaminación en los ecosistemas acuáticos y riesgos para la salud humana. ¿Por qué no se aprueban los proyectos ambientales? Acá pues hay intereses económicos y políticos, ya que digamos a los líderes políticos no es que les interese mucho el tema, y en cuanto a los económicos pues digamos que la parte empresarial tampoco no está muy interesada en el tema, ya que afectaría el bolsillo de ellos. También por el escepticismo y negación del cambio climático y porque hay resistencia de conciencia pública. Menciona 3 especialistas del film y sus teorías o puntos de vista. Elegí primero al Dr. Michael Mann, que es profesor distinguido de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Penn State. Me interesó su punto de vista, ¿por qué? Porque él hizo, digamos, un estudio sobre el cambio climático. Este estudio él lo realiza en el año 1998, el cual se denomina el palo de hockey, porque vemos que la gráfica pues va como un palo de hockey. En este estudio, él junto con 2 compañeros más estudian, valga la redundancia, lo que es el cambio climático. Lo que vemos en azul, digamos, es una ola de frío que había cuando de repente, abruptamente, se da un cambio a calor, que es lo que vemos en rojo. Él publica esta gráfica y los medios de comunicación, líderes políticos, páginas web, etcétera, miles de personas lo que hicieron fue empezarlo a atacar porque decían que esto era mentira o que él era un loco o que él era un difamador, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Tanto medios de comunicación como líderes políticos quisieron omitir el tema, dividir al público en cuanto a esto y no darle mucha importancia. Otro que también elegí fue al exalcalde de Miami Beach, Philip Levine. Lo elegí ¿por qué? Porque me llamó mucho la atención que él durante su campaña para que lo eligieran como alcalde se enfatizó mucho en lo que fue el cambio climático y la concientización. Aparte, él para su campaña, digámoslo así, uno de sus proyectos era tener aproximadamente 400 millones de dólares para poder invertir en la ciudad en cuanto a bombas eléctricas y hacer caminos elevados. En caso de que hubiese alguna inundación o algo así en la zona de Miami Beach, pues sus habitantes y la ciudad no corrieran un gran riesgo. Y al otro que elegí, ¿por qué la elegí a ella? Porque ella pues tanto tiene mucha conciencia en cuanto a lo que es el cambio climático, pero también se preocupa por su país. De hecho, ella nos dice, nos importa el cambio climático, pero el hecho es que somos un país en donde el acceso a la energía es un reto mayor que el cambio climático. Necesitamos asegurar que cada indio tenga acceso a la electricidad. También me llamó la atención que ella nos hablaba en el documental que hay 300 millones de personas en la India sin electricidad, lo que equivale aproximadamente a toda la población de Estados Unidos. Y de hecho, ella nos da unas cifras muy interesantes en cuanto a consumo de electricidad en los Estados Unidos. Un norteamericano en casa que consume electricidad es igual a 1.5 ciudadanos en Francia, o es igual a 2.2 ciudadanos en Japón, o a 10 ciudadanos en China, o a 34 ciudadanos en la India, o a 61 ciudadanos en Nigeria, lo cual ella decía que en los Estados Unidos pues tienen un sobreconsumo de electricidad que está afectando gravemente al cambio climático. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas por el cambio climático? Poblaciones indígenas y rurales, bien lo veíamos, en la India es una de las mayores afectadas, ya que dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia, por lo tanto son más vulnerables
ante fenómenos climáticos y extremos de escasez de recursos, y pequeñas islas y zonas costeras o países en desarrollo. ¿Cuáles son las consecuencias de la emisión de carbono a la atmósfera? El efecto invernadero y calentamiento global, derretimiento de los glaciares y los casquetes polares y la pérdida de la biodiversidad y extensión de las especies. Ahora bien, veamos lo que es la acidificación del suelo y el agua. Básicamente esto se trata en que el agua o los suelos se contaminen o se vuelvan más ácidos. ¿Cuál sería una solución para estos? Adicionar cal, dolomita u otros materiales básicos al suelo para poder neutralizar la acidez o incrementar los niveles de materia orgánica también ayudaría, o utilizar fertilizantes con menor contenido de compuestos ácidos. La contaminación de las aguas es la presencia de sustancias químicas, biológicas o físicas en los cuerpos de aguas, tales como los ríos, mares, lagos, etc. ¿Cuál sería la solución para estas? Construir y optimizar plantas de tratamiento que eliminen estos contaminantes, establecer normativas estrictas sobre los límites permisibles de descargas de contaminantes y hacerlas cumplir, o promover los cambios de comportamiento y hábitos para poder reducir la contaminación difusa en los hogares y comunidades. En cuanto a la contaminación de los suelos, pues igual, es la presencia de sustancias químicas, metales pesados, residuos o organismos dañinos que se pueden encontrar en el suelo. ¿Cuál sería la solución para estos? Establecer normas estrictas para la gestión adecuada de desechos peligrosos, vertidos industriales y sustancias químicas, promover técnicas de cultivo que minimicen el uso de plaguicidas y fertilizantes que puedan contaminar los suelos, o fomentar la incorporación de compost, estiércol, residuos orgánicos que puedan ayudar a mejorar la calidad de los suelos. En cuanto a los residuos urbanos, también conocidos como residuos sólidos municipales, se refieren a todos aquellos desechos de las áreas urbanas. ¿Cuál sería la solución para esto? Promover el reciclaje, la reutilización, el reaprovechamiento de los materiales, reduciendo así pues la generación de estos desechos, mejorar los sistemas de recolección selectiva que sean aún más constantes y establecer normativas e impuestos y programas que promuevan la minimización y el manejo adecuado de estos desechos. En cuanto a los residuos industriales, pues son todos aquellos residuos que generan las empresas privadas o públicas también. ¿Cuál es la solución para estos? Implementar procesos industriales que generen menos cantidades de residuos y emisiones, implementar sistemas de recolección, clasificación y tratamiento, algo así como un reciclaje, o establecer normativas y mecanismos. Lo que son los residuos sanitarios, que son los residuos que producen clínicas, laboratorios, centros de investigación médica, etc. Es decir, es todo aquello que puede ser de carácter infeccioso, tóxico o radioactivo. ¿Cuál sería la solución para estos? Implementar protocolos y contenedores diferenciadores para separar estos residuos peligrosos de los no peligrosos y brindar una formación continua al personal de salud para que tengan así pues un manejo más adecuado. También tenemos lo que es los residuos agrícolas y ganaderos, que son todos aquellos desechos generados en las actividades primarias como la agricultura, ganadería y silvicultura. ¿Cuál sería la solución para esto? Promover el compostaje y otras técnicas de reaprovechamiento, adoptar métodos de control biológico y prácticas agroecológicas que minimicen el uso de plaguicidas y generen menos residuos peligrosos, o brindar información importante y formación también a los agricultores. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias.